Bienvenidos a otro video, mi nombre es Sadowski y el día de hoy te voy a responder todas las preguntas que tienes sobre la pesca en Rivendell. ¿Cómo funciona? ¿Vale la pena? ¿Cómo puedo comprar o vender mis pescados o shrimps en este caso cuando estás comenzando? ¿Cómo los puedo cortar? ¿Y realmente puedo sacar plata de esto? Este video lo he hecho por este comentario. Si quieres que haga un video en específico, deja tu comentario abajo. Así que no te pierdas toda esta información que te voy a dar de la experiencia de personas que se dedican 100% a la pesca, y te voy a mostrar su set y su barco, en el cual le aumenta aún más la posibilidad de obtener grandes peces. Vamos. Lo primero que debemos entender sobre la pesca es que se puede hacer tanto en barco como desde la tierra, ¿ok? Como puedes ver aquí abajo, aquí los pozos pequeños así son los que se pueden hacer desde la tierra, y los pozos grandes de peces son los que se hacen desde el barco. Para poder pescar vas a tener que tener una caña y un anzuelo, ¿ok? Estos se obtienen en las primeras misiones que vas llegando a... Ya te voy a mostrar aquí, a Margrove. Justamente aquí, este NPC, el que está en la estación de costura, es el que te va a dar la caña de pescar, tu primera caña y tu primer anzuelo. Ahí te enseña cómo poder pescar, pero como todos, al principio no entendemos cómo funciona este mecanismo o este minijuego, y aquí te lo vengo a explicar. Primero le damos obviamente clic al banco de peces, y lo primero que va a pasar es que va a estar esperando por el pescado. En este caso puede tardar entre 1 minuto a 1 minuto y medio, es lo que normalmente tarda. Ahora que ya tenemos nuestro pez en nuestro hook, en nuestro anzuelo, empieza el pequeño minigame. Esta barrita blanca que ven aquí cargando de derecha a izquierda es el tiempo que tienes para pescar, y aquí vas a empezar a ver una barrita roja que es la tensión de la cuerda, ¿ok? Básicamente este minijuego lo que tienes que hacer es llegar este pescadito hasta el final antes de que esta barra blanca y esta barra roja se toquen, ¿ok? Entonces tienes dos habilidades. La habilidad en este caso sería el Basic Rail, que sería la habilidad 1, la que te da daño hacia el pescado que estás intentando pescar, ¿ok? Y te va a ir aumentando un poco la cantidad de tensión. Tienes la número 2, que te da básicamente release, o te devuelve un poquito de lo que sería la durabilidad en ese caso. En nuestro caso, por ejemplo, en otras estaciones de crafteo tienes una durabilidad para poder hacer el crafteo. En este caso sería la tensión de la línea, que es esa línea roja, ¿ok? Cuando el pescadito del medio llegue hasta el final, básicamente es cuando vas a poder sacar el pescado, por decirlo así, ¿ok? Sí, la línea blanca y la línea roja no se tocan, ¿ok? Entonces, tienes al principio, en los primeros niveles, solo vas a tener dos habilidades. La habilidad de básicamente hacerle daño, ¿ok? Y te va a sumar tensión a la cuerda, o sea, va a subir la barrita roja y le vas a hacer daño. Y tienes la habilidad 2, que sería hacer menos daño, pero reduce la tensión. Entonces tienes que tener un balanceo entre ambas dos. Vamos a hacerlo de nuevo. Básicamente tienes que estar pendiente de lo que es el tiempo que tienes a comparación de la línea roja que estás viendo, ¿ok? Obviamente si la línea roja está muy cerca de la blanca, tienes que soltar la tensión para que tengas un poco más de tiempo, porque tienes que bajar esa roja. El juego consiste en hacerle daño al pez. Entonces mientras más nivel sea el pez, o más vayas progresando en el juego, el banco de peces o el pez que estás intentando pescar te va a pedir más daño, o sea, le tienes que hacer mucho más daño. Entonces ese minijuego de que el pececito que empieza aquí, ¿verdad? Este pececito llegar acá sería como la vida en tal caso, ¿verdad? Entonces si ves aquí le estamos haciendo daño de 11, 11, 11, ¿verdad? 11, 11, 11, ¿ok? Obviamente mientras más vas avanzando, más nivel seas, los peces van a ser mucho más fuertes, ¿ok? Y te va a costar más craftear, o en este caso pescar. Como en el crafteo, básicamente, mientras más nivel sea o mayor sea el tier, más labor te va a pedir. La pasiva roja, que ves un pececito rojo debajo del minigame, es que le va a aumentar la durabilidad un 100%, un 200%. Eso significa que cada vez que tú le des al daño al pez, en vez de darte, por ejemplo, 50 de tensión, o de que suba 50%, 50 puntos la barrita roja, va a subir 100 puntos la barrita roja, sube el doble.
¿ok? La pasiva azul, ¿ok? Es doble daño hacia el pez. Entonces, si tú normalmente le pegas 10, con esa pasiva le pegas 20. Y esas pasivas tienes que tener cuidado porque esas pasivas se pueden multiplicar. Ahorita vamos a intentar conseguir una de que se multiplique alguna de las dos pasivas para que entiendas. ¿Ves? Aquí, esta da más daño hacia el pez. ¿Ok? Entonces, aquí sube más rápido, le estás dando 16, 16. Pero ahora hasta aquí esta, si le damos, ahora sube más la barrita roja. ¿Ok? ¿Verdad? Si esperamos que se vaya el pescado rojo y le damos a la barrita, solo va a subir un poquito, ¿entiendes? Entonces, aquí lo que tienes que hacer es ir jugando tanto con la tensión que con el tiempo y aprovechar los momentos que tengas el daño suficiente con las pasivas que te va dando, o sea, la pasiva de daño. Esta pasiva la tenemos que aprovechar al máximo porque ya estamos casi llegando con la tensión con el tiempo. Tenemos que release un poco la tensión, ¿ves? Ahí está. Ahora tenemos más daño, más tiempo. Podemos seguir haciendo. Es como se le diría un tira y encoge. Un tira y encoge. Mira, 3% de daño. Y por 3 el daño. Ahí está. ¡Pum! Y sacas un pescadito. Ahora, con el pasar de los tiempos, obviamente vas a necesitar hacerle más daño a los pescados. Vas a necesitar jugar un poco más con las pasivas, con la durabilidad del road, básicamente de la caña de pescar. Tienes que estar pendiente de si puedes llegar o no. Hay momentos que, por ejemplo, tengo un amigo que está en el nivel 25 de pesca y me dice que aunque tenga todos los equipamientos que le dan más daño, ¿verdad? Porque si nos vamos aquí a la profesión de pesca y nos vamos a las pasivas, aquí lo que ellos recomiendan siempre es que subas puro daño, ¿ok? Porque vas a necesitar mucho daño cuando empiezas a llegar a niveles más altos, porque los pescados tienen mucha más vida. Que subas daño, ¿verdad? Y también te beneficias porque al final vas a poder sacar lo que es el cofre, de que pescas y te puede salir un porcentaje, que en este caso es 1% de que un fish te traiga un cofre, que ese cofre va a variar dependiendo de tu nivel, pero esos cofres te pueden dar muchas cosas, como al principio te va a dar vodka, te va a dar whisky, te va a dar cosas así tontas, ¿me entiendes? Que no te sirven mucho, pero es worth it, ¿me entiendes? Un poquito el pescar y sacar eso. ¿Por qué no es beneficioso sacar lo demás? Al principio vas a necesitar el daño, ¿ok? Entonces es mejor sacar todo esto y después enfocarte en lo demás, ¿ok? Que sería incrementar la velocidad con la que pesca o la velocidad con la que sube la línea, incrementar la experiencia que recibes de esto. Normalmente esto es lo que se recomendaría para las otras profesiones, pero en este caso no, ¿ok? Porque mientras más va subiendo, más difícil se va haciendo la pesca. Otra que mucha gente debate es incrementar el peso del pescado. El peso del pescado es importante porque cuando tú vas a vender, el precio del pescado o del shrimp, por ejemplo, que es lo primero que vas a obtener, va a variar dependiendo del peso que tenga, ¿ok? Entonces, obviamente, mientras más peso, un poquito más de dinero te va a dar, pero no es una locura. Sin embargo, al principio, los primeros niveles no vale tanto la pena, porque los pescados o los shrimps o los pequeños peces que vas a ir sacando no te van a dar tanto dinero así como para que valga la pena todo esto y te atrases el poder llegar a peces más grandes en los cuales valgan más la pena, ¿entiendes? Entonces, si vamos aquí en los professions, ¿verdad? Y le damos clic al shrimp, vemos aquí que dice Orange Scales. ¿Okay? Y dice 1 a 3, pero ¿qué es esto? ¿Cómo sacamos esto? ¿Verdad? Y lo mismo con este pescado, pero esto lo vas a sacar en el NPC de los ports que compre peces. Te voy a mostrar uno. Okay. Lo vas a vender en los NPCs que se llamen Fish Broker. Estos NPCs aquí, o este NPC aquí, en este caso, te va a comprar los pescados, o tú mismo puedes sacarle o cortarle las escamas, lo que serían los scales, los orange scales, ¿ok? Si vemos aquí tenemos dos opciones abajo, que sería venderlo o sacarle las escamas, que sería slice, ¿ok? Cortarlos. Obviamente cada tipo de pescado, mientras va subiendo, te va dando otro tipo de ítems o de cosas, obviamente. Aquí obviamente hay otros pescados como estos, los lobsters, y otros pescados mucho más avanzados que te van dando otro tipo de ítems cuando los vayas a hacer el slay, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que tenemos un pescado que es superior, pesa casi 10 kilos, me da 100 de plata. Normalmente tú vas a estar sacando shrimp al comienzo, entonces son 37 de plata. Sinceramente, esto es una profesión que es un poco de late game. ¿Por qué digo que es de late game? Porque vas a necesitar muchas pasivas, ¿verdad? Muchas pasivas, tanto de daño como de increase weight, ¿verdad?
para sacarle el mayor costo-beneficio al pescado, ¿ok? Y a todo lo que puedas sacar de ellos, ¿ok? Debido a que mientras más peso, mejor te van a estar pagando, ¿ok? Ahora, para poder llegar a ciertos pescados, que en este caso serían los de nivel 20 en adelante, un poquito así, vas a tener que aumentar o gastar dinero en ciertas cosas. Una de ellas siendo el ship. Okay. El ship es el barco que nosotros tenemos y mucha gente no le presta atención o solo le pones las skins porque son bonitas aquí y allá, ¿verdad? Pero sí, aquí en la pantalla te voy a dejar el barco de un amigo, okay, que él me lo mostró para que lo tengamos de ejemplo. Pero básicamente ahí podemos ver que en el barco básico tiene un poquito más de peso, un poquito más de vida, un poquito más de velocidad. Él tiene unas mejoras de reds, ¿ok? En las cuales le da mayor cantidad de daño, ¿ok? Básicamente al usar las reds da un poco más de daño, como un porcentaje de la misma manera, funciona de la misma manera que en un working station, que tienes un porcentaje 90% de hacer 50 más de daño o 50 más de labor, etcétera, etcétera. Entonces tienes todos esos extra gadgets, extra pequeñas cosas que te van a ir ayudando a tener más daño, ¿ok? Pero obviamente cuesta mucho dinero. Hacerte el barco que él tiene, más o menos te cuesta como entre 500 y 700k de plata solo para tener el barco. Y eso te da más o menos como entre 40 y 50 de daño extra, ¿ok? Él tiene también la rod, que es la caña de pescar, y el anzuelo tier, si no me equivoco, la tiene tier 2. ¿Ok? Que eso le da aún más daño. Y él me dice, aún así, con todo este daño que tengo yo, muchos peces se me van. Muchos peces se le van. Entonces, tienes que también controlar más o menos cómo está la línea, qué tan tensa, cuánto tiempo tienes. Donde es un poquito cuestión de suerte, porque también te lo vas a tener que jugar. Como tanto en los crafting, que muchas veces se te va a romper las cosas. Podemos concluir que al principio esta profesión va a ser un poquito de pérdida, ¿ok? Debido a que es una inversión muy grande y necesitas subir mucho nivel para empezar a hacer profit. Pero acuérdate que este juego es un juego a largo plazo, ¿ok? Es un juego que tiene capeo de nivel 75. Es un juego en el cual tú vas a poder subir todas las profesiones en algún momento. Pero obviamente ciertas cosas que ahorita en el juego no están disponibles van a tener mayor peso, como por ejemplo la cocina, como por ejemplo la pesca, como por ejemplo el cultivar. Porque cuando llegas a un cierto nivel, ¿verdad? Que sería el nivel 75, ¿verdad? Ya no puedes seguir subiendo. ¿Cómo aumentas el daño? ¿Cómo te haces mejor que la otra persona? Son con básicamente comidas, con bebidas que te dan aún más daño, con pociones que te van a aumentar la inteligencia o que te pueden aumentar la velocidad. Y todo ese tipo de cosas se van a poder craftear y se van a poder usar, porque hay personas que se dediquen a la pesca y que tengan lo suficiente o el suficiente nivel para sacar esos peces o esas comidas o esas harvest, o básicamente cultivar ese tipo de frutas, comida, etcétera, etcétera, para poder crear esos pasteles. Entonces, al principio es una inversión fuerte, pero te beneficia muchísimo al late game. Todo va a depender de lo que estés buscando tú y de cómo estás económicamente, porque al principio no vas a tener ningún tipo de remuneración rápida al respecto. De hecho, vas a tener que poner mucho dinero para poder empezar a avanzar más rápido y poder obtener ciertos pescados que empiezan a valer 1K, 2K, 3K, etcétera, etcétera. Y obviamente es tiempo que tienes que poner, farmear, etcétera, etcétera.